A continuación, Cuida tu corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón. Estimados televidentes, bienvenidos nuevamente a su programa semanal Cuida tu corazón. En este programa, como ustedes ya muy bien lo saben, tocamos tópicos que van a ser de ayuda en la vida diaria, en la rutina diaria de ustedes, de su familia o de sus amigos. Deben haber escuchado ustedes hace creo que 2 años, trataban de quitar a Quito como sede para las eliminatorias del Campeonato Mundial. Lo mismo querían hacer con La Paz en Bolivia. ¿Qué argumento tenían los de las federaciones de fútbol para solicitar esto? Ellos decían que el rendimiento de los deportistas que no vivían en la altura era menor al rendimiento de los que vivían en la altura, y esto les daba un plus, les daba una ventaja a los competidores de altura. Ahora bien, vemos aquí este maravilloso y majestuoso Cotopaxi que hace algunos años atrás era un velo de novia porque era totalmente cubierto de nieve. Esto lamentablemente al calentamiento global le debemos estos cambios de la naturaleza. Pero bueno, analicemos, una vez visto el Cotopaxi, analicemos qué es lo que está sucediendo con la altura y nuestro corazón y nuestro sistema cardiopulmonar. Veamos la siguiente imagen, por favor. Entonces, fíjese, cuanto más alto, menos oxígeno. Tenemos menos aire que respirar, por lo tanto, el corazón tiene que bombear más para obtener el mismo oxígeno. Tenemos una de los insignes del alpinismo a nivel mundial, que es Iván Vallejo. Iván Vallejo, un hombre muy admirable, un deportista muy admirable, porque gracias a su tesón y a su empeño, ha coronado cimas que han sido incoronables para otras personas. Y no solamente eso, sino que lo ha hecho sin oxígeno. Sin oxígeno, estamos hablando ahorita de oxígeno. El oxígeno es la gasolina que hace funcionar a nuestro organismo. Y si pensamos que esas cimas que ha coronado Iván Vallejo, ¿sí?, han sido cimas de 7.000-8.000 metros de altura, cuando nosotros a nivel de Quito estamos a 2.800 metros, la diferencia con la concentración de oxígeno es enorme, enorme. Es lo mismo que sucede la diferencia de concentración de oxígeno del nivel del mar a Quito. Aquí viene un interrogante, decimos, ¿será que todas las personas que vienen de nivel del mar a la altura tienen un problema? No necesariamente. No necesariamente, ¿por qué? Porque nuestro organismo tiene una capacidad de adaptación extremadamente buena. Y si es un organismo saludable, si es un organismo entrenado, no tiene por qué sufrir este cambio de altura. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que muchas veces la persona que viene del nivel del mar y siente lo que le llamamos nosotros
sin llegar al mal de altura, porque el mal de altura ya compromete una función pulmonar muy importante, sino que el paciente se siente mal y dice, me agarró la altura. ¿Me agarró la altura? Posiblemente sí, si es un paciente que tiene presión arterial elevada, si es un paciente con colesterol elevado, si es un paciente fumador, si es un paciente desentrenado donde su capacidad pulmonar no ha estado bien utilizada. Y el momento que llega a la altura, como habíamos dicho en las diapositivas iniciales, el pulmón es el encargado de captar el oxígeno, se lo pasa oxigenado al corazón, al ventrículo izquierdo, y él se encarga de pasarlo a través de la aorta, que la vemos acá en rojo, ¿sí? Esto es lo que sale, la sangre oxigenada del corazón, pero le llega al pulmón, esto que vemos acá en color morado, le llega al pulmón con menos oxígeno. Entonces se cumple el ciclo. Llega con menos oxígeno, las cavidades derechas, ¿sí?, la pasa a los pulmones, el pulmón se lo devuelve oxigenado y a través de la aorta sale oxigenada al cuerpo. Bien, ¿cómo se realiza este transporte? Este transporte se realiza con unos taxis que son los glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces, si hay poco oxígeno, vamos a necesitar más taxis para transportar la misma cantidad de oxígeno que necesitaremos a nivel del mar. Es por eso que la hemoglobina y el hematocrito, que son valores que se encuentran en nuestra sangre, son más elevados en las personas que viven a la altura que las personas que viven a nivel del mar. Esto daría una cierta explicación de por qué las personas tienen menor tolerancia al llegar a la altura desde el nivel del mar y por qué quienes vivimos a nivel de la sierra y bajamos al mar sentimos que nuestros pulmones funcionan mucho mejor, nuestra capacidad física funciona mejor, y es porque tenemos más glóbulos rojos que son mejores transportadores de oxígeno. La siguiente lámina, por favor. Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Hipoxia ambiental. Hipo significa disminución, oxígeno. El ambiente tiene menos oxígeno, ¿ya? Se encuentra frío. La hipoxia alveolar significa que el alvéolo, que es esa estructura la más pequeña, pero la más importante del pulmón, capta menos oxígeno. También, lógicamente, hay fenómenos a nivel de nuestro cerebro. Se produce también una constricción de las arteriolas pulmonares. Las arteriolas del pulmón responden mucho a la cantidad de oxígeno. Por eso, pacientes que tienen una enfermedad que se llama hipertensión arterial pulmonar, que necesitan oxígeno permanente mientras están a nivel de la sierra, a nivel de altura, el momento que van a nivel del mar ya no lo necesitan porque la concentración de oxígeno que tenemos a nivel del mar es suficiente para que esa arteria pulmonar que está cerrada se abra y disminuya la presión pulmonar. Lógicamente, si esta carencia de oxígeno, si este aumento de la presión pulmonar se mantiene, va a causar inicialmente un aumento de grosor del músculo cardíaco derecho, ¿sí? Y posteriormente una insuficiencia cardíaca derecha, que se convierte también en global y puede ser causante de la muerte del paciente si es que no tiene oxígeno o si es que no vive a nivel del mar. Es por eso, televidentes, que en ocasiones con algunas enfermedades se le recomienda al paciente ir a vivir a nivel de la costa. Se le dice, mire, si usted va a vivir a nivel de la costa va a tener más posibilidades de tener oxígeno. El oxígeno va a actuar mejor sobre las arteriolas pulmonares, va a bajar su presión pulmonar y su corazón va a hacer menos esfuerzo. Así es que cuando el médico indica a un paciente que tiene que ir a vivir a nivel de la costa, ya estamos conscientes de qué es lo que está sucediendo en su organismo y de qué manera va a mejorar esta función del corazón y del pulmón.
La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros y qué es lo que podemos comprender? Podemos comprender que las personas que viven a nivel de la sierra tienen más glóbulos rojos. Ahora, puede presentarse un problema ya de tipo médico que se llama poliglobulia, que tampoco es bueno. Tampoco es bueno que tengamos muchísimos glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque al tener mucha cantidad de glóbulos rojos, el peligro de que se formen coágulos y que se vayan al pulmón es mucho mayor. Entonces, es bueno tener, pero no tener tanto. ¿Qué es lo que pasa a las grandes alturas? Grandes alturas tienen pulmones más vascularizados, ventrículos derecho más que todo, más grande un ventrículo derecho que tiene mayor capacidad de contracción. Las mitocondrias son la parte que rinde, que produce la energía dentro de la célula. ¿Qué tenemos nosotros en relación a la aclimatación? Los pacientes preguntan con mucha frecuencia, bueno, ¿cuánto tiempo tengo que estar yo a nivel de la sierra para ir acostumbrándome? Entonces, lo que uno le dice al paciente es, si usted es una persona saludable, no va a tener problema con el cambio de altura al llegar a Quito. Lógicamente, si es que ustedes han viajado y han llegado a La Paz, donde están a 4.000 metros, se siente aquella dificultad. Y sin ir a La Paz, si ustedes han viajado a Papayacta, el momento que llegan a la curva de la Virgen, ¿ya? Uno siente que tiene una mayor presión a nivel del tórax, que nos resulta más difícil respirar, y es porque el pulmón, al no tener la cantidad necesaria de oxígeno, las arteriolas no funcionan bien y hay aquella sensación de malestar. El riñón es un compensador, produce la eritropoyetina. Eritropoyetina es una hormona estimulante para la producción de glóbulos rojos. Entonces, al estar a nivel de altura, nosotros vamos a producir más eritropoyetina y esto va a hacer mayor formación de glóbulos rojos que nos ayudan a compensarnos, nos ayudan a adaptarnos a la altura. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la altitud? Hipoxia, disminución de oxígeno. Al haber disminución de oxígeno, nuestras arterias no funcionan bien, nuestras arterias tienden a contraerse. Es por eso que en algunas personas, el momento que vienen de nivel del mar a la altura, su presión arterial sube. Inclusive, nosotros los médicos le recomendamos al paciente que está tomando una dosis de medicamento de presión arterial a nivel de Quito, reducir la dosis si es que van a estar a nivel del mar. ¿Por qué? Porque el oxígeno hace que las arterias se dilaten y esto va a disminuir la presión e inversamente, el momento que sube a la altura, menos oxígeno, más constricción de las arterias. Pero como les decía, estas variaciones se hacen mucho más evidentes dependiendo del estado de salud de la persona. Puede presentarse náusea y puede presentarse falta de aire al reposo. La náusea es como un fenómeno reflejo, un reflejo a la disminución de oxígeno, y la falta de aire, esa sensación de fatiga, de cansancio en el reposo, significa que nuestro organismo, nuestro pulmón, está captando menos oxígeno y le está llegando menos oxígeno al corazón para bombearlo a todo nuestro organismo. Entonces, haciendo una recopilación, primero, planteamos que la altura sí puede tener un efecto a nivel físico, pero ponemos la contraparte. Decimos, si es una persona entrenada, si es una persona con una capacidad pulmonar mayor a la de una persona no entrenada, está dado que ella tenga más aporte de oxígeno hacia nuestro cuerpo y por lo tanto todos aquellos cambios anormales que se producen al momento de disminuir el oxígeno por la altura estén relativamente compensados, ¿ya? Si vemos nosotros nuestro corazón,
Nuestro corazón está formado por músculo, ¿sí? Este músculo se va a desarrollar más en el atleta. Este músculo se va a hacer más grueso, va a tener mayor capacidad de contracción, en ocasiones va a tener mayor capacidad de volumen para aportar esa sangre al pulmón, para que el pulmón la oxigene, se la devuelva al corazón y el hecho de la altura no sea tan difícil como en una persona que no ha sido entrenada o como una persona que tenga algún problema de tipo cardiopulmonar. Creo que es la última imagen que nos explica bastante bien qué es lo que sucede. ¿Cuál es la adaptación crónica en la altura? ¿Qué significa esto de crónico? Que tarda un tiempo en adaptarse la persona que viene de nivel del mar hacia la altura. ¿Cómo lo hace? Si tenemos un aumento de la presión pulmonar para el sistema capilar pulmonar, esto va a ir produciendo lógicamente un aumento de oxígeno dado por el aumento de glóbulos rojos, más oxígeno al pulmón, más acción sobre la arteriola, disminuye la presión pulmonar, ¿ya? Y esto lógicamente va a facilitar el aporte sanguíneo al pulmón y ya podemos ver que va formándose una rueda en relación a la mejoría. Las enfermedades crónicas de la altura, presión pulmonar aumentada. Si nosotros tenemos un paciente con presión pulmonar aumentada, si es un paciente que tiene una hipertensión pulmonar, puede ser esta primaria. Primaria significa que no tiene una causa, ¿ya? O secundaria, cuando existe una causa, un daño a nivel del pulmón causada por nosotros mismos. Este aumento de la presión pulmonar va a dar lógicamente un aumento del tamaño y del grosor de las cavidades derechas, que va a llevar lógicamente a una falla cardíaca. El corazón trata de compensarlo, trata de compensar aquella presión que muchas veces está dada por la altura y que puede mejorar, como les había dicho, si el paciente se va a vivir a nivel del mar. Pero si no hacemos esto, el corazón va a ir sufriendo hasta dilatarse y ser insuficiente. Y esto sí es un problema bastante grave, porque cuesta muchísimo revertir este daño que se ha producido en el corazón. Entonces, ya podemos ver nosotros que existe un tratamiento natural para la hipertensión pulmonar, para los males de altura, que pueden presentarse inclusive en personas sanas, en personas que hacen andinismo, que puede presentar un problema de tipo pulmonar agudo, ¿sí? ¿Y cuál es el tratamiento en este caso? O bajarlo, si estamos, digan ustedes, a nivel del Cotopaxi, a nivel del Chimborazo, lo que hay que hacer es bajar a ese paciente lo más rápido posible, bajarlo de la altura. Y lógicamente el remedio sagrado se llama oxígeno. Entonces, si el guía tiene oxígeno, coloca oxígeno a la persona hasta llevarlo a una altura menor, y en esa altura menor ya tenemos captación natural de oxígeno, el pulmón y el corazón funcionan mejor. Y si no, el momento que el paciente tiene ese problema y no hacemos esto, el corazón puede entrar en una falla cardíaca aguda que es sumamente grave, sumamente grave. Veamos la última imagen, por favor. Entonces, fíjese, sistema cardiovascular en la altura. Vean lo que va sucediendo con la concentración de oxígeno en relación a la altitud. Más o menos nos mantenemos como un plano neutro. Como un plano neutro se calcula aproximadamente hasta los 1.500 metros de altura. En relación a la sierra, sería más o menos lo que está, creo yo que a nivel de Mindo, por ahí estamos como a 1.500, 1.600, 1.700 metros. Porque mientras más seguimos subiendo,
los efectos van a ser mucho mayores. Mareo, dolor de cabeza, náusea y vómito, falta de apetito, agotamiento físico y trastornos del sueño. Esto es algo que el paciente lo va manifestando en el momento que llega de la costa o que llega de un sitio de partida a nivel del mar. Eso lo podemos ver mucho en los turistas. Los turistas llegan a Quito y a mí me toca atender porque trabajo para alguno de los hoteles y yo les digo algo muy sencillo. Les digo, ¿te quieres sentir bien en Quito? Come poquito, camina despacito y duerme solito. Muchas gracias, queridos televidentes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón.